Intel estaba en Puerto Rico y tenía una producción en Puerto Rico de microchips. Y estos microchips hoy día son lo más importante porque los cerebros de los cerebros desde la computadora hasta la nevera, los carros, todo lo que sea. Entonces esa empresa, que era una empresa gigante, en un momento se fue de Puerto Rico y se restableció en diferentes lugares del mundo. Y entonces Intel ahora cogió un montón de fondos federales, billones de dólares de fondos federales, y los cogió para irse a República Dominicana, a Costa Rica, y Puerto Rico descartado. Entre otras cosas por el tema energético. Entonces, además de eso, hoy resulta ser que Microsoft y Apple pasaron a un segundo plano porque el valor de Nvidia les pasó. Obviamente ya ¿verdad? Estamos volviendo a la normalidad. Pero Nvidia, que es la empresa competidora de microchips de Intel, es una empresa que valía peanuts, o sea, valía centavos cuando Intel era la que valía un dineral. Y hoy día es al revés. Hoy día Nvidia vale un dineral al punto de que tú vas a hacer un stock split porque valía tanto que ya poca gente en el mercado podía comprar una acción de Nvidia. O sea, tuvo que dividir sus acciones. Y todo eso ocurre. ¿Y Puerto Rico dónde está? O sea, ¿cuál es nuestro rol? Si nosotros teníamos una empresa de eso, no tenemos hasta personal dedicado a eso, tenemos un montón de ingenieros graduándose de Mayagüez, de Río Piedra, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en la Politécnica, en el Turabo. O sea, tú esperarías que hubiera una acción concertada de cómo yo me inserto ahí. Profesor, no ocurre. Y tengo conmigo a Eric Santiago, Justiniano de la Asociación de Industriales. Gracias por estar con nosotros, profesor. Saludos, presidente, saludos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. No te preocupes, mi primo puede ser profesor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Ok, yo sé que hay un proyecto ahora mismo en la legislatura que se supone que se hubiera atendido sobre este tema de el nivel de tributación en Puerto Rico, y me gustaría saber su impresión, pero antes de eso, leí unas expresiones suyas sobre el tema de Luma y los daños que ha causado el problema de voltaje en las máquinas y en los equipos de las industrias en Puerto Rico, al punto de que muchas empresas han tenido que independizarse y buscar sus propios sistemas eléctricos para evitar estas fluctuaciones. Brevemente, me gustaría si nos pudiera dar algunos ejemplos de eso que está ocurriendo en la industria y cómo algunas industrias, pues ante esa realidad, pues tienen que empezar a ver alternativas de hasta emigrar. Pues mira, sí, es bien palpable cuando tú observas en las plantas, y para no ser específico con alguna empresa, cuando tú transitas cerca de estas facilidades y ves varias torres que son los silos donde se alberga el gas para las plantas de cogeneración, que ya hay varias en la isla operando de esa forma. Cuando tú ves los terrenos flats con los paneles solares como parte de lo que la reglamentación de PREPA o la Autoridad de Energía Eléctrica te permite al máximo, pues tú observas que pues hay reacciones muy válidas, muy concertadas ante la incertidumbre de lo que representa el sistema eléctrico en Puerto Rico. Ayer yo fui, en días recientes, fuimos bien enfáticos solicitándole, demandándole, emplazando al negociado de energía de que tome las acciones y tome las debidas providencias para que Luma no opere con una inmunidad tal que le cree incertidumbre al sistema de Puerto Rico. El sistema de Puerto Rico es uno frágil. O sea, hablar de tener un sistema robusto, energético, capaz de mantener a la industria, no. Te voy a combinar una estadística bien interesante como parte de lo que es el impuesto mínimo global, que es por lo cual me invitas al programa, y el sistema eléctrico. Estamos diciendo que en Puerto Rico hay aproximadamente 843 empresas que generan beneficios de 114 billones de dólares que hay que proteger. Los puertorriqueños tenemos que proteger esa plusvalía. Pero si tú lo dejas en términos de empresas y dólares de ganancia, pues vamos a caer en un discurso que no necesariamente es el mejor, porque es el discurso anti-ley 20, anti-ley 22, anti-incentivos, etcétera. Permíteme mencionarte los 93,000 trabajadores que son empleados por estas empresas.
los 93,000 trabajadores que tienen buenos salarios, que no tan solo dependen del aumento en el salario mínimo federal para devengar salarios competitivos a nivel mundial, pero es una competencia que estamos en desventaja. La calidad, el tener un sistema robusto es urgente. Yo no mencioné en el comunicado de prensa de que en diciembre del 2022 se había dicho que nosotros íbamos a tener acciones concertadas para resolver el problema del sistema eléctrico en o antes de 12 años. Y nosotros vemos cómo recientemente, por lo cual se está haciendo la transferencia de este transformador a Santa Isabel, cómo la debilidad, la fragilidad, la falta de ser un sistema robusto se nos cae y nos crea una incertidumbre terrible. A nosotros nos están observando como país. O sea, no podemos ser ignorantes ni ajenos a la realidad de que hay inversionistas mayores evaluando distintas localizaciones. Y Puerto Rico, dejamos de ser, como te había comentado anteriormente, el top 3. Ahora somos pues alguien más dentro del grupo. Lo cual me lleva a primero agradecer la gestión que se ha hecho por parte de la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto 1908, que es para crear las salvaguardas y mantener un grado de competitividad en Puerto Rico. O sea, cuando hablamos del impuesto mínimo global, Jay, estamos diciendo que cualquier país que esté unido a la organización decida colocarle un impuesto a Puerto Rico porque las empresas están pagando menos de 15%. Hay países como Costa Rica que ya dijeron, no, mi gente, espérense. Yo voy a ir a ese 15% que se quede en Costa Rica. Y yo voy a crear las condiciones para que sea atractivo para ti como inversionista quedarte en Costa Rica. Nadie va a venir a penalizarte por ese impuesto. Y yo como gobierno voy a hacer las condiciones para que sea neutral para ti. Hay unas reglas bien complejas. Y eso se comenzó a hacer, y se comenzó a hacer con acciones concertadas, se involucró a la Junta de Control Fiscal, el Senado tiene la medida, el Departamento de Hacienda ha hecho la gestión para armonizar todos los distintos intereses. La Junta de Control Fiscal ha sido clara de que sí hay que tomar acción, pero no podemos quedarnos en lo que el proyecto 1908 plantea, sino que tiene que ser más abarcador. Todo eso nosotros lo vemos muy bien. Lo que estamos exhortando, y te doy expresivas gracias por este espacio, Jay, es que esta medida debe ser atendida en o antes del martes próximo. Y Porque, debe ¿qué es lo ser que hace la medida? atendida. Pues mira, la medida lo que hace es crea el punto de referencia para que se pueda armonizar el que países que pudieran venir a Puerto Rico a tratar de imponer un 15% de impuesto, la diferencia entre el 15% y lo que Puerto Rico factura, que Puerto Rico pueda decir, no, yo lo estoy acá manejando y te creo las condiciones a la empresa para que podamos armonizar unos créditos que al final del día el efecto sea neutral. La realidad es que la medida no cubre todo el universo de empresas. Eso es un hecho y eso es parte de lo que hay que seguir trabajando. No es un Frankenstein, no es una medida emparchada, no, se ha hecho la gestión, pero es necesario que se actúe y se apruebe no antes del martes, de tal forma O sea, lo que que hace si la medida es hubiese que si viene distintos puntos de Irlanda, vista, o sea, que si mañana viene Irlanda, por ejemplo, y dice, bueno, como Puerto Rico no ha aprobado el 15% y está cobrándole menos, pues yo le puedo ir a cobrar a las empresas que estén en Puerto Rico exportando,
le voy a cobrar ese diferencial de lo que no pagaron en Puerto Rico por lo que se produjo, y entonces lo que quiere buscarse es evitar que las empresas sean penalizadas por la exportación de lo que se produce en Puerto Rico, porque si lo exportas, pues lo que hacen es que ponen un gravamen. Esa es básicamente la forma. Esa es básicamente la forma. Lo has explicado en ajos y habichuela. Ok, Y entonces, nosotros, como ¿y cómo Puerto industriales, Rico puede protegerse de eso en esa legislación? pues mira, hay dos formas. Lo primero es garantizar que el proceso de tributación y acreditación cumpla con las reglas de la OCDE. Porque Ujú. no es decir, yo te pongo un impuesto a ti, empresa X, te doy 10% de impuesto y me volteo inmediatamente, como pagaste 10, te voy a dar 10 de crédito. No, eso no funciona así. Y lo otro es que ante la crisis fiscal que tiene Puerto Rico no puede abrir una cartera y decir, no, yo voy a dar crédito sin límites, de una forma indiscriminada. No, tampoco. Puerto Rico tiene un fino balance para garantizar que inteligentemente atiende el tema para evitar que dentro de este grupo de 843 empresas se nos queden sin las salvaguardas para seguir su operación en Puerto Rico. Son 93 empleos que tenemos que velar. Son 93,000. 93 mil bien importantes. Yo voy a darle seguimiento a esta historia y ver por qué el Senado no ha actuado, porque sé que la Cámara ya lo aprobó y el Senado todavía lo tiene en vilo, y esto hasta el martes, ¿no? A menos que haya una vista o se solicite una extraordinaria. Es correcto. Y lo que creemos es que eventualmente esto irá a conferencia legislativa y tenemos toda la esperanza de que esto pueda ser aprobado y sabemos que hay la buena fe de que sea aprobado. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a Eric, ti, Jay.